y terminó de comer, dejó comida y le estaba haciendo una cosa. ¿Me escuchan? De parte del capítulo Young Professional de la AAPG Venezuela y Young Professional Ecuador, queremos comenzar con agradecerles a todos los asistentes del día de hoy. Mi nombre es Laura Blanco, miembro activo del capítulo de jóvenes profesionales de la AAPG Venezuela, y al final de la ponencia conocerán a uno de los miembros de la AAPG Ecuador, quien apoya en la ronda de preguntas. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan pueden enviarla por el chat y nosotros la responderemos al finalizar. Ahora vamos a dar inicio a la ponencia enfocada en fundamentos del gas lift continuo. Para ello nos acompaña José Ferrer, quien es ingeniero de petróleo egresado de la Universidad del Zulia con maestría en Ingeniería del Petróleo y Gas de la Universidad Robert Gordon en Escocia, Reino Unido, en 2009. José es un profesional con más de 18 años de experiencia en la industria del petróleo. Actualmente se desempeña como ingeniero consultor independiente en las áreas de producción y yacimientos en Venezuela. El día de hoy nos presentará la ponencia Fundamentos del Gas Lift Continuo. Antes de comenzar, les pedimos que por favor desactiven cámaras y micrófonos para evitar cualquier interrupción. Sin más preámbulos, daremos inicio. Bienvenido, José. Ok. En primer lugar, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por dedicar la tarde de hoy su tiempo a compartir esta breve conversación que tendremos, que lleva por nombre Fundamentos de Gas Lift Continuo. De igual manera agradeciendo a AAPG, tanto los capítulos Young Professional Venezuela como Ecuador, por la invitación y en este esfuerzo conjunto con iPetroleum. Antes de comenzar, les voy a pedir de su tiempo para que veamos una intro precisamente de lo que es el proyecto iPetroleum, que en buena lid comenzamos a ver los primeros pasos de un emprendimiento fruto del esfuerzo de mis colegas y amigos Vladimir Vázquez y Rubén Vidal, quienes están acá presentes y conectados. Disculpe, si hay sonido de video no se está escuchando el sonido. Ok, de igual manera, aprovecho la oportunidad para todos aquellos que estén en la región, sobre todo acá en Maracaibo, en Zulia. La próxima semana en Maracaibo será sede del primer Expo Simposio de Energía, Gas y Petróleo, entre el 15 y el 17 de junio, en las instalaciones del Hotel Tibisay, antiguo Hotel del Lago de Maracaibo, mucho acá muy conocido. En esta actividad se darán cita, pues, las distintas empresas, tanto del sector público y privado, que hacen vida en la región y en Venezuela como tal. Prácticamente y básicamente es parte de lo que es este proceso de reactivación de la industria en Venezuela. Entonces, así que cordialmente invitados para que participen y se acerquen hasta este Expo Simposio.
Ok, ya sin más preámbulos, daremos inicio a nuestra conversación de hoy, con nuestra agenda. Vamos a comenzar obviamente con una introducción al tema. Seguidamente veremos lo que es el diagrama del sistema de producción yacimiento pozo. ¿Cómo son estos perfiles, los perfiles de presiones en el sistema de producción? Muy importante conocerlo. ¿Por qué surge la necesidad de instalar o desplegar un sistema de levantamiento artificial? ¿Cuáles o de qué manera se clasifican estos métodos de levantamiento artificial? Para finalmente llegar a lo que nos trae la tarde de hoy, hablar de lo que es el levantamiento artificial por gas o gas lift. Las premisas de diseño, muy importante tenerlas, tomar nota de ellas y tenerlas presentes. Así como hablaremos también de unos conceptos que son parte de lo que es el proceso de diseño, el concepto como tal de la curva de rendimiento o curva de desempeño o curva de performance, como se le conoce en inglés. Un punto de extrema importancia, lo cual es la condición de flujo de gas en la válvula orificio, la válvula operativa. Haremos un paréntesis allí, ya que es un elemento muy importante de parte del diseño del sistema de levantamiento por gas. Veremos así, tocaremos parte de lo que es el proceso de diagnóstico del sistema y finalmente mostraré algunos casos reales de campo que con mucho gusto lo traje para ustedes el día de hoy. Ok. Del ciclo de vida de producción de un campo, o en específico en este caso de un pozo, es precisamente y obviamente la etapa de producción la más importante. Cuando precisamente tanto el petróleo como el gas son producidos. Esta etapa se puede decir que inicia desde el momento en que el taladro, que se usa para la construcción del pozo en sí, o en su defecto para realizar algún tipo de workover o intervención, una vez que ese taladro es retirado, de ahí comienza esa etapa de producción. Una vez que, de nuevo lo menciono, una vez que ese taladro es retirado, en su lugar se instala un equipo que vemos acá. Déjenme colocar aquí un puntero. Que vemos acá lo que es el equipo conocido como el árbol de Navidad o Christmas Tree, por su nombre en inglés, que no es otra cosa que una serie de válvulas, ¿okay? Que nos permiten dos cosas. Una, por supuesto, desde el punto de vista de seguridad, controlar lo que es el flujo. Y por otro lado, este equipo nos va a permitir en un momento determinado ingresar al pozo cuando sea requerido algún tipo de intervención, sea un trabajo menor con equipos de guaya, con tubing, o cuando se quiera correr algún tipo de registro. ¿Okay? Luego, desde estas válvulas donde se conectan las diferentes líneas, donde se van a conectar tanto las líneas de producción y a futuro las líneas que van a suministrar, en este caso, el día de hoy que estamos conversando sobre Galí, lo que sería el suministro de gas como tal. Bien. Mientras el yacimiento posea el nivel de energía adecuado, en este caso, desde el punto de vista de presión, suficiente para llevar los fluidos desde el medio poroso hasta la superficie, lo único que necesitamos para producir un pozo es este árbol de Navidad, si lo vemos de la manera más sencilla y simple. Pero, una vez que el yacimiento ha declinado, que ya la presión o energía no es suficiente para colocar esos fluidos en superficie, bajo una tasa que no sea rentable, o en su defecto, en el caso extremo, que ya la producción por sí ya haya cesado, es donde entra en juego, donde entra la necesidad de pensar en el diseño o instalación de un sistema o método de levantamiento artificial. ¿Ok? Bien. Lo que vemos a continuación es una ilustración que siempre he considerado de suma importancia, que nos permite ver el sistema de producción como tal, desde el radio externo del yacimiento hasta los equipos de superficie. ¿Okay? Tengamos siempre presente que la tasa de producción, es decir,
la producción del pozo como tal es la relación directa entre la tasa a la cual tenemos el fluido y su correspondiente caída de presión en las diferentes etapas de este sistema de producción. ¿A qué nos referimos con diferentes etapas? Bueno, en primer lugar, lo que es el medio poroso, que es desde el radio externo del yacimiento hasta la cara de la arena o el fondo del pozo, es lo que corresponde a todas las variables que atañen a las condiciones de yacimiento como tal. Asimismo, observamos lo que sería el recorrido a lo largo de la tubería de producción, en el pozo como per se, hasta el cabezal, y luego las líneas de flujo que nos llevan hasta lo que sería el sistema de separación o hasta el tanque. En esta ilustración, si nos imaginamos de manera hipotética, un pozo que, por ejemplo, produzca 100 barriles por día, iniciando el fluido en el radio externo del yacimiento con unas 1000 psi, luego llegando hasta el fondo del pozo con unas 500 psi de presión. A su vez, una vez recorrido todo lo que sería la tubería o el sistema vertical del pozo hasta la superficie o hasta el cabezal con 90 psi y finalmente descargando al separador con 70 psi. De igual manera observamos aquí lo que son las diferentes 2 delta P correspondientes a cada etapa. Pérdida en el yacimiento, pérdida en la completación, pérdida en el tubing, la línea de flujo y por último la pérdida total del sistema, la contabilización de los diferentes elementos. ¿Okay? La principal función de un ingeniero que sea responsable de la producción del pozo es maximizar la tasa de flujo, para la redundancia, del fluido que es capaz de entregarnos el yacimiento. Por eso que esta gráfica la considero también de suma importancia. En ella podemos observar un perfil de presiones del sistema como un todo. En este caso, un sistema donde la energía es suficiente para llegar hasta el separador. ¿Okay? Acá podemos ver lo que es el yacimiento provee al pozo del fluido, y el pozo a su vez es el medio que provee el camino o el trayecto de este fluido hasta la superficie, y la línea de flujo y demás facilidades de superficie hasta que nos dirigen al separador o a los tanques en este caso. En esta etapa que está acá, podemos ver desde la presión de yacimiento hasta la presión en el fondo del pozo, la cara de la arena. Están involucradas todas aquellas variables de las cuales el ingeniero de yacimiento es responsable de proveer al análisis o al estudio como tal del sistema. Allí estaríamos hablando de cuáles mecanismos de producción están soportando nuestro proceso de producción. Estamos hablando de un mecanismo por empuje hidráulico, un gas en solución, segregación gravitacional, capa de gas, etc. Del mismo modo, permeabilidad, porosidad, ¿qué régimen de flujo me está prevaleciendo en el yacimiento? ¿Tengo un flujo trasiente, un pseudoestéreo o semicontinuo, continuo? La presión inicial versus la presión de burbuja, es decir, las características desde el punto de vista de propiedades de los fluidos del yacimiento. Estoy en una condición de subsaturación, tengo un fluido saturado, estoy por encima, por debajo de la presión de burbuja. Todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta para lo que es emprender el análisis como un todo del sistema a la hora de diseñar o de realizar los cálculos para la implantación de un sistema de levantamiento artificial. En este caso, como les mencioné, es un caso ideal, donde aún partiendo de la presión de fondo fluyente, tendremos la energía suficiente para llegar a la superficie con una presión de cabezal, la respectiva caída de presión, que pudiera ser el caso de algún tipo de restricción al flujo en superficie, un choque, un estrangulador. Sin embargo, este comportamiento no es un comportamiento ideal, no siempre se da. Nosotros lo normal es que el yacimiento vaya perdiendo energía y estos perfiles de producción no sean suficientes para llegar hasta la superficie. Lo perderíamos en algún punto. Entonces, de ahí el trabajo de los ingenieros responsables de mantener tanto a través de un correcto diseño, desde el principio, desde que se diseña la completación del pozo, minimizando los efectos de pérdida que se reflejan en estos perfiles. Y cuando llegado el momento, como les mencioné en la lámina anterior o la introducción, donde la energía del yacimiento no sea suficiente, realizar o diseñar
la implantación del método suficiente que sea para que podamos revertir esta tendencia y poder colocar los fluidos en superficie. Hablamos de la necesidad de un levantamiento artificial, pero para ello, previamente debemos conocer la importancia de lo que es la técnica del análisis nodal. Nos permite, valga la redundancia, analizar las diferentes variables que definen la capacidad de entrega del yacimiento como tal. En este caso, la capacidad de entrega del yacimiento representada por la curva de afluencia o la curva de IPR. ¿Okay? Y asimismo las variables que son inherentes a las pérdidas de energía o las restricciones impuestas por el sistema de completación, ¿verdad? Impuestos al fluido en su recorrido hacia la superficie, en este caso representada por la línea de demanda o curva VLP, como se le conoce por sus siglas en inglés. Ambas curvas no son otra cosa que la representación o el conjunto de puntos solución, ¿okay?, a el equilibrio, las soluciones al flujo de fluido. Estos puntos de intersección corresponden a la tasa de equilibrio estableciendo como tal la capacidad de producción del sistema. Ok, pero como ya lo mencionamos, existen tres razones principales. Por supuesto, podríamos enumerar una larga lista de razones o causas de la declinación de la producción. Sin embargo, he tratado de englobarla a tres razones principales. En primer lugar, la disminución del índice de productividad o el IP, principalmente afectado por la presencia de daños, presencia de emulsiones, etc. La disminución en la presión de yacimiento, ligado a lo ya mencionado, los mecanismos de producción, y en el caso de una gerencia integrada de yacimiento, representando lo que serían las tasas de extracción a las que es sometido ese yacimiento o campo como tal. Eso va a traer como consecuencia la disminución de la presión, que la vemos reflejada de manera ilustrativa acá en esta gráfica, como mi curva de afluencia cambia una vez que la presión disminuye, donde tendríamos entonces un punto de corte diferente, donde inicialmente teníamos una tasa de producción mayor, vamos a tener ahora una tasa de producción menor. ¿Okay? Eso es lo que respecta a las razones desde el punto de vista de yacimiento. Una tercera razón por la cual tendríamos una disminución en la afluencia de nuestro pozo sería debido a lo que es el incremento en el corte de agua. Esto nos hace o nos crea un incremento en la densidad de nuestra columna dentro del pozo, teniendo como consecuencia una variación en lo que sería nuestra curva de demanda como tal. De igual manera, punto inicial de equilibrio con una tasa de producción, por decir, el número 1, mayor, y una tasa de producción menor debido al incremento en la demanda del pozo como tal. Antes de entrar a lo que son los métodos de levantamiento, quería mostrarles esta estadística extraída en este caso, del Instituto Americano del Petróleo, de la página de la API. Ellos pronostican que para el 2040, fíjense que solamente entre el gas natural y el petróleo, estamos hablando de alrededor del 46% todavía como fuentes de energía, o por decirlo así, fuentes de combustibles fósiles. Se pronostica que siga siendo el origen de nuestra energía como tal, pues de uso de energía. Ahora bien, de todo ese porcentaje, se podría decir que entre un 75% entre la actualidad y en los próximos 10 o 15 años, se estarán extrayendo de campos que se encuentran ya en situación de madurez. ¿Okay? A su vez, de todo eso, de ese porcentaje, un 94% aproximadamente, quizás un poco más, de los pozos producen bajo algún tipo de levantamiento artificial, para que tengamos una idea. Todo eso es hablando en contexto global. ¿Ok? Imagínense ustedes, más del 94% de los pozos productores a nivel mundial tienen instalado algún tipo de sistema o método de levantamiento artificial.
De igual manera, al hablar de métodos de levantamiento, se podría clasificar en dos grandes renglones, por decirlo así, o dos grandes tipos. Por un lado, lo que es el gas lift, ¿ok? Y por el otro, los métodos que se sustentan bajo lo que es la implantación o el uso de un sistema de bombas como tal, entre las cuales mencionamos el bombeo electrosumergible, las bombas de cavidad progresiva, entre otras. ¿Okay? Veamos en qué más o menos o de qué manera se diferencian una de otra. En el caso de las bombas, su principio de operación consiste en impulsar y fíjense que les doy énfasis en negrito subrayado a la palabra impulsar, los fluidos mediante la rotación, en el caso de las veces, la rotación de los impellers o los impulsores, y en el caso de las bombas de cavidad progresiva, la rotación del tornillo helicoidal como tal. Acá en esta ilustración, básicamente un perfil de producción de un sistema de bomba electrosumergible, le di énfasis a esta palabra, a lo que es el impulsar, porque muchos llegamos a pensar de que la bomba como tal crea una succión en el fondo del pozo y realmente no es así. Fíjense que si vemos esta gráfica, inicialmente la presión de yacimiento, obviamente con la pérdida correspondiente en el medio poroso, para llegar a la presión de fondo fluyente, y en su momento, el gradiente de fluido dentro del pozo, que una vez que se ha manifestado ya el yacimiento con una pérdida de declinación de energía, el mismo no es capaz de colocar nuestros fluidos en superficie, con lo cual tendríamos lo que teóricamente sería el nivel estático de fluido. Es entonces donde surge la necesidad de instalación de un sistema, en este caso un sistema de bomba, que es, entre otras cosas, en primer lugar, compense esa pérdida de energía natural a través del medio poroso, creando este diferencial de presión, y a su vez energizando el fluido de tal manera que pueda vencer tanto la columna hidrostática de fluido como las diferentes pérdidas de presión que ya vimos en gráficas previas, los diferentes delta P, en el recorrido ascendente hasta la superficie del fluido, dentro de la tubería, fricción, etcétera, etcétera, restricciones por diámetro. Entonces, fíjense, el sistema de bomba como tal recibe el fluido a una presión de entrada, o PIP, o por su nombre en inglés, el intake de las bombas, y esta es entregada a una presión de descarga. ¿Okay? Todo este proceso se da, por supuesto, mediante el trabajo de un motor eléctrico. De esta manera llegamos a lo que es el método que nos trae la tarde de hoy, el gas lift. Su principio de operación consiste en reducir la densidad en la forma de gradiente de la columna de fluido mediante la inyección de gas a alta presión. De igual forma, he querido ilustrarlo con gráficos de los gradientes, los diferentes gradientes que están involucrados en este caso. Fíjense que de igual manera tenemos la presión de yacimiento, que una vez el recorrido del fluido al medio poroso presenta su pérdida respectiva, y él mismo no es capaz de llegar a esta superficie con la energía original, entonces quedándose, vamos a decirlo de una manera, en el camino, con nuestro nivel de fluido estático. De tal manera que en este caso, a diferencia del método explicado con las bombas, acá se refiere a la inyección de gas a alta presión, de modo tal que nosotros podamos crear una deflexión en esta línea de gradiente dentro del pozo, que nos permita aligerar la columna mediante la disminución de la densidad, eso por un lado, y por el otro, lograr colocar esos fluidos en superficie mediante la expansión de ese gas que se le está inyectando. ¿Ok? Entonces es muy importante, en este punto siempre hago énfasis en que todo aquel ingeniero que se dedique o que tenga bajo su responsabilidad lo que es el diseño, diagnóstico, monitoreo de sistemas de producción, debe estar familiarizado con todos los conceptos y la teoría que está detrás de estas curvas de gradiente.
Por supuesto que muchos me dirán, bueno, pero están los simuladores, están las hojas de cálculo, etcétera, todo lo que se ha diseñado y desarrollado. Es cierto, y son herramientas que nos vienen a facilitar y a reducir los tiempos de cómputo y que dedicamos a lo que es diseño y diagnóstico. Sin embargo, más allá del manejo de software específico, más allá de lo que hemos mencionado, es importante que conozcamos toda la teoría que está detrás de, de estos gradientes. Existen diferentes autores que han trabajado y se tienen diferentes correlaciones del flujo de fluido, tanto en tuberías verticales, en tuberías horizontales, el flujo de fluido monofásico, bifásico, multifásico. Es muy importante. De esta manera ya nos estamos adentrando en lo que es el diseño como tal del sistema de gas lift. Se mencionó en láminas anteriores la importancia del análisis nodal. En este caso, el punto de partida de un diseño de un pozo bajo el método de gas lift, en primer lugar, es tener la capacidad de producción del sistema, es decir, cuánto es capaz de entregarme mi yacimiento a través del análisis nodal, la curva de IPR junto con la curva de demanda, establecemos ese punto de equilibrio. ¿Ok? Eso nos va a permitir determinar una presión de fondo fluyente objetivo, qué tasa yo deseo o requiero, y de esa manera plantearnos inicialmente lo que es el gradiente de tubería objetivo bajo esa premisa de tasa y presión de fondo fluyente, y de igual forma tener claro en mi sistema, donde yo voy a implantar este sistema de gas lift, qué capacidad de compresión, qué capacidad tienen los sistemas de compresión para entregarme presión suficiente para yo hacer mi diseño. ¿De qué forma? Vienen lo que son estas tres premisas que considero son las premisas básicas en todo un buen diseño del sistema de levantamiento artificial por gas. En primer lugar, debemos asegurar, nuestro diseño debe asegurar el arranque del pozo. Esto a través de la presión de arranque o PKO, por sus siglas en inglés, Kick-Off Pressure, que sea suficiente para darle arranque e inicio al desplazamiento del fluido. Se me olvidaba mencionarle que teóricamente un pozo tanto nuevo, recién perforado, una vez que se retira el taladro, como un pozo salido de un workover donde se hayan modificado tanto tuberías o se haya definitivamente hecho la instalación de sistemas de levantamiento, inicialmente partimos del hecho de que el pozo se encuentra lleno en todos sus espacios, lleno de fluido. Entonces de allí es la condición extrema inicial donde la presión de mi sistema debe ser capaz de darle arranque y comenzar ese desplazamiento del fluido. De tal manera de garantizar la descarga del pozo. Esto a su vez va ligado de lo que es el concepto del espaciamiento. Son los diferentes cálculos que están involucrados en el proceso de diseño. Segunda premisa, una vez descargado el pozo, nuestro diseño debe ser capaz de garantizar, mantener las válvulas de descarga cerradas. Una vez que ya tú desplaces tu columna de fluido en el espacio anular, en el caso de la inyección por anular, una vez que queda operando por esa válvula operativa más profunda, las válvulas de descarga como tal deben permanecer cerradas, y esto te lo garantiza es tu buen diseño de calibración. Y una tercera premisa muy importante es que nuestro sistema debe ser capaz de operar por el punto más profundo de una manera estable. Y aquí de nuevo hago énfasis en esta palabra, estable. Más adelante en próximas láminas ya veremos a qué nos referimos, por qué la importancia, por qué está en negrita y subrayado. Acá, de manera ilustrativa, es básicamente el mismo proceso que mostré en la lámina anterior, a través de los gradientes, lo que es el proceso de descarga del pozo de gas lift, hasta que queda inyectando, por su punto de máxima profundidad o la válvula operativa. ¿De qué manera? Bueno, fíjense la importancia, una vez más les menciono, de lo que es la comprensión de la teoría o de los conceptos detrás de lo que son los gradientes de fluido, de suma importancia en todo lo que es el proceso del diseño y monitoreo de gas lift. Entonces, bueno, fíjense que inicialmente nuestro pozo se encuentra lleno en ambos espacios, tanto en el espacio anular, tubería de producción revestidor, como dentro de la tubería.
De igual manera, algo que también sé que es así, cuando estamos en los últimos semestres e incluso en los primeros años de nuestra carrera, siempre nos salta la duda, ¿estas válvulas están inicialmente abiertas o están cerradas? Bueno, bajo la condición del pozo totalmente lleno, las válvulas de descarga se encuentran todas abiertas. ¿Ok? Entonces, fíjese, comenzamos con la PKO a hacer la inyección y desplazamiento de esta columna de fluido, donde comienzo a deflectar mi curva de gradiente anular de gas en este caso. Esto se convierte en un proceso iterativo. Continúa el desplazamiento de la columna de fluido a través de la inyección del gas a alta presión, donde cada una de estas válvulas de descarga van a ir siendo descubiertas. El proceso iterativo corresponde al momento donde ya, por ejemplo, la segunda válvula es alcanzada por la inyección de gas, inmediatamente la inmediata superior debe cerrarse. Es el funcionamiento óptimo producto de un buen diseño con las tres premisas que mencioné anteriormente: calibración, espaciamiento, calibración, que nos garantice que este proceso se cumpla a cabalidad. Entonces, como les mencioné, es un proceso iterativo cuyo momento final va a ser el pozo inyectando por la válvula o orificio, la válvula operativa, en este caso la más profunda posible, y el resto de válvulas de descarga que se encuentren cerradas. ¿Ok? Fíjense lo que fue la modificación de nuestros gradientes desde un momento inicial hasta el momento donde queda operando mi válvula operativa, vale la redundancia. De igual manera, acá es una ilustración teórica de lo que es el comportamiento de las presiones, tanto en espacio anular como las presiones de tubería, al momento de las descargas y las respectivas transferencias entre una válvula y otra. Comportamiento en casing, presiones mayores, comportamiento en tubería. ¿Okay? Es importante observarla, ya que más adelante vamos a ver que en la realidad se cumple a cabalidad. Cuando un diseño se comporta de la manera apropiada, se cumple a cabalidad este comportamiento teórico. Y ya lo veremos en unos discos que fueron unos discos de campo de casos reales. Muy bien, como parte de lo que es el diseño, dentro del proceso de diseño del levantamiento artificial, tenemos que hablar de lo que es la definición de la tasa óptima de inyección, que se logra mediante un proceso iterativo de cálculos partiendo de la tasa de producción estimada o requerida, considerando los volúmenes y presiones disponibles en nuestro sistema, ¿okay? Nuestro sistema de distribución, como ya se lo mencioné. La optimización de esta y de otras variables son parte inherente al día a día del seguimiento diario del monitoreo de nuestro sistema de gas libre. Un excesivo volumen de inyección representa no solamente un gasto no necesario de recursos, en este caso de gas, sino también es contraproducente desde el punto de vista de producción, ya que no necesariamente a mayor inyección de gas, podemos observar acá, mayor y mayor caudal no necesariamente representa mayor tasa de producción. ¿Okay? Entonces, por eso es importante definir lo que es mi punto máximo de inyección o mi caudal máximo de inyección de gas. Paso fundamental dentro de lo que es el proceso de diseño. De esta manera, llegamos a este punto muy importante, como lo mencioné al momento de mostrarles la agenda de hoy. Hablamos de hacer el cálculo y la estimación del caudal máximo de inyección, pero no es solamente con definir ese caudal de inyección no tenemos nuestro sistema ya diseñado, por decirlo así. Es muy importante lo que es el flujo de gas en la válvula de orificio. Este flujo está regido por el mismo principio que gobierna el flujo de gas en los reductores o estranguladores como tal. Depende de factores como la densidad del gas, volumen inyectado, el área, por supuesto, en este caso representada por el diámetro del orificio, y es muy importante la relación de presiones, tanto aguas arriba como aguas abajo de mi proceso de inyección. Entonces aquí, en este punto, definimos que el sistema de levantamiento artificial por gas como tal es muy sensible a cualquier restricción a lo largo de la tubería de producción. Esto en la figura que
que existan estranguladores en superficie, algún tipo de válvula de seguridad instalada. Todo esto va a tener un impacto en lo que es la presión de tubería como tal, en la presión interna del tubing. ¿Ok? Bien. Mientras nosotros creamos, ¿okay? Mientras creamos, a medida que se acentúe el diferencial de presión de inyección, en este caso presión de casing, presión de tubing, logramos que el flujo de gas en el orificio se acerque y llegue a la velocidad del sonido. Ustedes saben muy bien que al crear una restricción al flujo, necesariamente a menor área se incrementan las velocidades. A medida que este diferencial se haga mayor, vamos a generar un incremento de velocidades llegando al punto de fluido en la condición sónica, donde alcanzamos la velocidad del sonido, que es igual a lo que es la condición de flujo crítico. ¿Por qué es importante este concepto? Y aquí entra en juego lo que es la relación de presión crítica, que no es otra cosa que la presión aguas abajo entre la presión aguas arriba debe ser menor o igual a este valor de relación de presión crítica, calculado para el caso del gas natural en 0.55. Quise colocarle acá esta ecuación, ya que muchas veces ustedes van a conseguir en muchos materiales de cursos o instructivos en lo que respecta a GALIF, simplemente les van a decir, la condición de flujo crítico yo lo alcanzo cuando mi relación de presiones sea menor o igual a 0.55. Sin embargo, no les mencionan, en muchas partes no les menciona de dónde sale ese valor. Pues acá está este valor, es una relación de presión crítica que viene dado por esta relación, donde el valor de K para el gas natural se utiliza 1,28. ¿Ok? Ahora bien, todo esto, ¿por qué? Porque es importante que mi flujo de gas y mi válvula orificio alcance este flujo crítico. Bueno, sencillamente porque al nosotros lograr la condición de flujo sónico o velocidad de sonido en esta restricción, bajo la premisa de un caudal constante, en este caso nuestro caudal de gas de diseño, y una presión definida de inyección, nuestro caudal inyectado va a ser independiente de lo que suceda aguas abajo, es decir, lo que suceda en la tubería de producción. De tal manera que nos referimos ahora a lo que es el gráfico de la válvula. ¿Ok? Ya en este caso ya no hablamos de P2 y P1, hablemos ahora de presión de casing y presión de tubería. Entonces fíjense, la presión de tubería entre la presión de casing debe cumplir con el valor de ser menor o igual al valor de la relación de presión crítica, en este caso 0.55. Ahora bien, gráficamente, ¿qué significa todo esto? Bueno, sencillamente, esta gráfica es flujo de gas, caudal de gas, versus la relación presión de tubería, presión de casing. Si nuestro diseño, nosotros logramos mantenerlo o alcanzar esta región de flujo crítico, fíjense que independientemente con lo que suceda con mi presión de tubería, sea esta fluctúe hacia arriba o hacia abajo, no vamos a tener ningún tipo de efecto sobre el caudal de gas inyectado. Pero si nuestro diseño no logra cumplir con esta condición y por lo tanto caemos en la región de flujo subcrítico, cualquier cambio en la presión de tubería va a afectar directamente a mi caudal de gas de inyección y por ende un sistema no optimizado. Una pérdida de producción, vamos a tener cabeceos a nivel de presiones de inyección o presiones de tubería, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, tomen nota de este concepto, de este punto, que considero yo es de alto valor en lo que es el diseño y monitoreo de mi sistema de levantamiento por gas. Hablemos de diagnóstico. Tal como se los he mencionado y los he recalcado, es importante tener presente la teoría de lo que son los gradientes como tal. La física que controla el proceso de gas lift. De esta manera nosotros podemos disminuir la incertidumbre en los datos, validar cada dato de entrada, sea presión de casing, de presión de inyección, presiones de cabezal del pozo, propiedades de los fluidos, densidad del gas, corte de agua, relación gas-petróleo, volumen de gas inyectado. Con todas estas variables en juego, tenemos
para realizar lo que serían cálculos, porque nuestro punto más importante dentro de lo que es el diagnóstico del sistema GALIF es lograr estimar, tener certeza en qué punto de mi sistema estoy inyectando. Por supuesto, con el objetivo de mantener la inyección en el punto más profundo, en este caso en la válvula operativa. Eso como en primer lugar. Otras herramientas que tenemos a mano para que nos ayuden en nuestro proceso de diagnóstico y monitoreo son los registros dinámicos de presiones y temperatura, así como también los famosos discos registros gráficos de presiones manométricas, que por supuesto nos van a permitir tener una visión de primera mano de lo que está sucediendo en nuestro sistema a través del comportamiento de mis presiones de inyección y mis presiones de tubería. Acá podemos observar lo que es un sistema, una gráfica de lo que es el sistema de GALIF como tal, de manera ideal, ¿ok? Mis gradientes tanto de tubería como de inyección, mi anular, en un punto donde estamos inyectando por el orificio. Al mismo tiempo quise colocar acá en un lado lo que es el resultado. Estos puntos que ustedes ven acá son el resultado real de un registro dinámico de presión y temperatura, descargado en un software que nos permite visualizar el resultado del mismo. En este caso, de igual manera, un pozo operando de manera ideal. Fíjense cómo mis presiones, hay una deflexión justamente en el punto de inyección donde la válvula operativa, en este caso, muestra la entrada de gas, y en lo que sería el perfil de temperatura, obviamente vemos un enfriamiento brusco, por supuesto correspondiente a la entrada de gas dentro de lo que es la columna de fluido. ¿Ok? De esta manera observamos lo que es la utilidad o cómo nos ayuda a nosotros lo que serían los registros dinámicos de presión y temperatura, muy, muy útiles a la hora de validar nuestras datos de producción o el comportamiento como tal del pozo, o los cálculos que hayamos realizado y estimaciones a través de los datos que mencioné previamente. Y como una tercera herramienta, no menos importante, ya que es la principal de nuestro día a día, quise colocar a manera ilustrativa lo que son los viejos discos de presiones, ¿ok? Monitoreo, y fíjense lo que normalmente en campos ustedes se podrían encontrar, sobre todo en sistemas ya un poco más antiguos, donde se tienen registradores de presión del 24 horas de qué es lo que ha sucedido, ocurrido en ese lapso de tiempo con lo que es el proceso de inyección de gas en un pozo como tal. Por supuesto, actualmente existen sistemas, interfaces de gran avance que nos permite de alguna manera ver en tiempo real, desde posiciones remotas al pozo, cómo se está comportando el mismo. Y de incluso tomar correctivos inmediatos, controles automatizados de incrementar o reducir caudales de inyección de gas, etcétera, etcétera. Así como elementos de fibra óptica que nos permiten el monitoreo en tiempo real y constante de lo que está sucediendo a nivel de profundidad, a nivel de las válvulas, pues, por decirlo de una manera. Sin embargo, todos esos sistemas están soportados, su principio de funcionamiento están soportados en esto que les estoy mostrando yo acá, pues, lo que es el comportamiento de presiones, en los discos como tal, y como vieron en las láminas anteriores, lo que es el proceso de desplazamiento y descarga y transferencia de un sistema como tal de gas lift. De igual manera, presten atención, esto es un caso obviamente ideal, un caso de una ilustración de libro, pero ya veremos a continuación un pozo, un disco real de un pozo en campo que mostró tal cual del libro las transferencias y las descargas de las válvulas. Fíjense acá ustedes, este sí es un disco real. En este caso un pozo con dos válvulas de descarga y un orificio. Desafortunadamente el tiempo no fue suficiente para observar el siguiente paso. ¿Okay? Sin embargo, fíjense lo que es cuando el sistema se comporta de la manera apropiada, tu diseño se encuentra de forma óptima y funciona, fíjense, reflejando tanto a nivel de casing como a nivel de tubing, reflejando lo que son las respectivas descargas y transferencias de las válvulas en este caso las válvulas de descarga. ¿Okay? Acá observamos
lo que es un disco de presión en un caso de un pozo operando de manera ideal, caso de un pozo con sistema de drenaje óptimo, un CHP o presión de casing, repito, haciendo la salvedad, este es un pozo inyectando por el anular, produciendo por tubería, una presión de casing bastante estable, de igual manera una presión de tubería estable y de manera uniforme. ¿Okay? ¿A qué me refiero yo de manera estable? ¿Quién me dicta a mí que yo estoy observando una presión excesivamente alta o excesivamente baja, o que estoy dentro del rango óptimo? Pues no hay otra cosa que mi presión operativa, mi presión de diseño que yo determiné al momento de elaborar mi diseño de Galí como tal. ¿A qué presión yo debía haber quedado operando por mi válvula de orificio? Bueno, esa es la presión de referencia para nosotros tener o llevar el monitoreo diario de mi pozo. Fíjense en este caso, este fue un pozo, si se quiere, con un CHP o una presión de casing estable, ¿verdad? Operando la presión de diseño, pero con una presión de tubería fluctuando de manera inestable, produciendo de igual manera por baches. ¿En qué situaciones se presentan este tipo de comportamientos, este tipo de resultados? Pozos que producen con un alto corte de agua, presentando problemas de emulsión, lo cual fue un caso, en este caso un caso real, donde el pozo mostró problemas de emulsión, incremento en el corte de agua, se recomendó al cliente tratamiento químico para reducir los efectos de la emulsión y su posterior solución o manejo del caso. ¿Okay? En este caso, un pozo con presiones de casing baja y mostrando fluctuación. De igual manera, la presión de tubería. Fíjense que acá en el lado izquierdo ustedes ven lo que sería el comportamiento teórico y acá el comportamiento real. Presión de tubería de igualmente baja y mostrando fluctuaciones simétricas a las observadas en mi espacio anular, en mi presión de inyección. Estos son casos típicos en pozos con bien sea problemas de posible hueco en tubería, un hoyo que se haya formado en la tubería, o en su defecto una válvula desasentada. ¿Okay? Este es otro caso típico donde observamos un CHP o presión de inyección de casing estable, pero muy y excesivamente alta, operando cerca, fíjense muy bien, este es uno de los problemas o las razones por las que debemos monitorear que nuestras presiones no sean excesivamente altas, ya que de tal manera podríamos estar cerca de las presiones de apertura de las válvulas de descarga, de algunas de las válvulas de descarga. ¿Okay? Fíjense que en este caso teníamos teóricamente una presión de tubing fluctuante e inestable, lo mismo que ocurría en este caso real, y se determinó de que el pozo estaba recibiendo un volumen de gas excesivamente alto, por encima del caudal máximo de inyección. ¿Recuerdan la curva de desempeño o la curva de performance? Bueno, un pozo que estaba por encima de ese punto máximo. Entonces, como resultado, teníamos una merma de producción, unas presiones excesivamente altas en el anular y fluctuaciones afectando lo que era mi régimen de flujo dentro de la tubería. En estos casos se procede a presentar el caso, se hace su cálculo, se vuelve a mostrar cuáles son tu punto de ajuste, por decirlo de una forma, y se procede a tomar las medidas correctivas correspondientes. Bueno, de verdad espero que el contenido les haya sido de su agrado y que sea, por supuesto, de provecho. Una vez más, mi nombre es José Ferrer, estoy a la orden. Acá ustedes pueden ver lo que es mi dirección de email, igual que mi dirección o mis datos de LinkedIn, de la red LinkedIn. Sencillamente estamos a la orden, pues, para tanto compartir, aclarar algunas dudas y, por supuesto, que establezcamos el networking